¿Qué? ¿Qué disparate es este? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Se oyó una voz masculina a mi izquierda. Oh, el grandullón ya espabiló. Yo llevo aquí como media hora sentado en la oscuridad. Vaya que duermen profundo, dijo otro tipo con una gorra blanca en la cabeza. Estaba encadenado a una tubería, exactamente igual que todos los demás participantes de aquella reunión. ¿Nos han secuestrado? Una chica rubia intentó liberarse de las esposas y empezó a tirar del brazo. Pero otra muchacha, igual de joven, una morena de unos 25, la detuvo. Deja de entrar en pánico. Así seguro que no sales. Solo te vas a lastimar las manos. Tras sus palabras, la impresionable señorita pareció calmarse y se quedó callada. Sí, en efecto. Basta de cháchara, ya dan náuseas sin ustedes. Tomen ejemplo de esa parejita. Se los llevaron a saber a dónde, los encadenaron, y ni se inmutan. Ni un quejido. Seguro no es la primera vez que experimentan así, ¿no? El chico de la gorra señaló hacia mí y hacia otra chica que estaba sentada a la derecha. Éramos los únicos que, desde que encendieron la luz, no habíamos pronunciado ni una palabra. Al parecer, seguíamos bajo los efectos del shock. Aquí conviene aclarar algo. La compañía de gente absolutamente desconocida para mí, en la que me encontraba, estaba en un recinto cerrado de 5 por 5 metros. Éramos 6 en total, contándome a mí, 3 chicas y 3 chicos. Estábamos encadenados a una gran tubería de hierro fundido que recorría todo el perímetro de la sala y se hundía en el techo. Por lo visto, era un sótano medio abandonado o algo parecido, con paredes desconchadas, el suelo de baldosas rotas y una solitaria puerta de hierro. Justo bajo el techo colgaba un viejo tubo fluorescente que parpadeaba a ratos y desprendía una luz amarilla y mortecina. Gracias a él, al menos podíamos echar un vistazo alrededor y evaluar el entorno. De verdad alguien nos había secuestrado. Y, obviamente, ese alguien era un profesional en lo suyo. Nadie de los presentes recordaba cómo había terminado allí. Incluso recuerdos mínimos del tipo como nos llamamos, dónde vivimos y qué aficiones tenemos se habían perdido. Como si a todos los secuestrados nos hubieran inyectado un suero para borrar la memoria. ¿Pero para qué? Oigan, ¿alguien recuerda cómo llegó aquí? O sea, ¿qué estaban haciendo antes de que los trajeran? Un hombre de complexión atlética, con tatuajes en los brazos, rompió la breve pausa y todos lo miramos. Yo, en lo personal, no recuerdo una mierda. Ni lo que hacía ni cómo me llamo. ¿Y ustedes? El chico de la gorra se dirigió a las dos chicas, la rubia y la morena. Las dos negaron con la cabeza casi al unísono. Pero la pelirroja callada que estaba sentada a mi lado de pronto se animó. Yo vi una luz muy fuerte que me dio en los ojos. Algo como un destello, y luego oscuridad. No recuerdo nada más. Al terminar de hablar, la chica me miró por alguna razón, y entonces pude ver su rostro por primera vez, pestañas largas, ojos verdes, labios carnosos. Para que ocultarlo, era encantadora. Sin embargo, el ambiente no invitaba a presentaciones, y simplemente aparté la vista. Vaya, si sabe hablar. ¡Qué sorpresa! ¿Y tú eres el payaso local, no? Te diviertes demasiado para alguien a quien secuestraron. ¿No te parece? Le solté, sin aguantar el comportamiento insolente de aquel gracioso. Oh, ahora habló Romeo. ¿No serán pareja, por casualidad? Se ven hechos el uno para el otro. Chicos, basta de charla inútil. Hay que pensar cómo salir de aquí. Intenten liberar las manos. A lo mejor. No alcanzó a terminar el hombre cuando, desde algún lugar del techo, se oyó un chirrido desagradable. Era un altavoz discreto, colocado en la esquina superior de la sala. Muy pronto por él empezó a transmitirse una voz espeluznante que nos hizo callar de inmediato. Les doy la bienvenida, queridos invitados. Seguramente ahora piensan que han llegado aquí por casualidad, pero créanme,
no es así. Aquí los trajo el azar. ¿Y cuál exactamente? Lo recordarán un poco más tarde. Puedo decir que no cualquiera será capaz de salir de aquí. En gran medida, dependerá de ustedes mismos. Les deseo superar todas las pruebas con dignidad. Suerte. Apenas se apagó la voz del desconocido, la puerta de hierro, que todo ese tiempo me había estado molestando a la vista, se abrió de golpe y ante nosotros apareció un pasillo larguísimo. Estaba iluminado por lámparas zumbonas exactamente iguales, y a lo largo de las paredes se veían tuberías de hierro, como si alguien hubiera copiado nuestra habitación a toda prisa y la hubiera estirado varias decenas de metros. En silencio no estuvimos mucho. El bufón local volvió a hablar enseguida. Aunque, hay que admitir, esta vez con razón. Qué mañoso el tipo. Abrió la puerta, ¿y quién nos va a desatar las manos? ¿O se supone que debemos roer las cadenas con los dientes? El chico se quedó un poco desconcertado cuando estiró los brazos hacia adelante para lucirse y vio cómo las esposas se deslizaban de sus muñecas y con un tintineo caían al suelo. Y eso que poco antes a duras penas podía moverlas. A los pocos segundos, los demás repitieron el mismo truco. Luego los 6, incluyéndome, nos pusimos de pie y nos acercamos a la salida. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a dejar ir así como así? ¿Qué sentido tiene? Preguntó, con desconcierto en la voz, la chica de pelo claro, mirando hacia el final del pasillo. No, nada es porque sí. Ya oíste lo que dijo. Nos esperan unas pruebas. Ese loco puso trampas aquí y quiere que pasemos por ellas. Tras decir esto, todos miramos al hombre al mismo tiempo. Aquel sujeto tenía un aspecto bastante excéntrico, pelo largo y negro, barba espesa, un cuerpo musculoso cubierto de tatuajes. Llevaba una camiseta negra y encima un chaleco de cuero, igualito al de los moteros, y unos vaqueros clásicos anchos con botas gastadas. No puedo decir que fuera el líder de nuestro grupo, pero en cuanto se abrió la puerta, el hombre dio un paso adelante y cubrió con su espalda poderosa a los demás. Bien, entonces haremos esto. Yo iré primero. Estaré atento para que no nos caiga ninguna trampa bajo los pies. Ustedes organícense detrás, quién va con quién. Caminamos en bloque y nos cubrimos unos a otros. Así habrá más chances de que no nos atrapen de uno en uno. Pues no, eso sin mí. Ok, yo mejor me quedo en esta habitación. El chico de la gorra no alcanzó a terminar, porque justo en ese momento se apagó la luz en la estancia donde habíamos estado todo ese tiempo. Era como una señal de que nadie iba a poder quedarse de brazos cruzados en el cuartito cálido y que tocaría sacrificar algo, en este caso la seguridad. De inmediato lo entendió aquel carita de listo, un pillo con camisa a cuadros y un aro en la oreja, que a ojos vistas no era muy valiente. A decir verdad, parecía más un niño bien al que le gustaba gastar el dinero de su papá rico y pasar el tiempo libre o en el gimnasio o en el club nocturno. Claramente no le hacía gracia quedarse solo en una habitación oscura. Por eso dio unos pasos hacia adelante, insinuando que aceptaba ir con los demás. Así me gusta. Sabía que entrarías en razón. Listo, chicos, vámonos, no perdamos ni un minuto. Avanzando lenta e inseguramente por los corredores tenues, nos deteníamos de vez en cuando para aguzar el oído. Sin embargo, además del zumbido de las lámparas, en aquellos túneles siniestros no se oía nada más. Era como si nos hubieran metido en un búnker, donde todo estaba calcado. Incluso en las paredes se veía, de tanto en tanto, la misma combinación de cifras, 2319. Tal vez era un código secreto o la forma de señalar la hora de algún suceso importante. Entonces yo aún no lo sabía. Y tampoco estaba para acertijos, con la tensión que reinaba alrededor. Parecía que caminábamos por un campo minado. Todos los miembros del grupo examinaban literalmente cada metro para no, Dios no lo quiera, caer en alguna trampa. Y así, moviéndonos en silencio por el laberinto subterráneo, de pronto nos topamos con algo inexplicable.
Al llegar a un cruce en T, el hombre que había ido delante todo el tiempo se detuvo de golpe y miró con cautela hacia la izquierda. Yo, junto con los demás, hice lo mismo. Y al cabo de instantes vimos una silueta humana baja, de pie en la oscuridad del pasillo. Justo en el lugar donde estaba el desconocido, por algún motivo las lámparas no funcionaban. Pero detrás de él, a unos 20 metros, la luz iba bien. Gracias a esa anomalía, el contorno de la figura sospechosa se veía con bastante nitidez. Tú, ahí. Sal de las sombras y di quién eres. El barbudo fue el primero en romper el silencio inquietante y dio un par de pasos al frente, demostrando que no le temía a nadie. Sin embargo, aquella silueta misteriosa tampoco pensaba retroceder. Y en cuanto el grandote lo desafió, el desconocido espejó el movimiento de su oponente. Tras dar unos pasos hacia nosotros, la figura se detuvo y siguió mirándonos en silencio. En ese instante noté algo extraño. La lámpara más cercana a él, que aunque parpadeaba un poco seguía funcionando, de pronto se apagó, como si alguien pudiera controlar la electricidad o algo así. O quizás simplemente no quería mostrar su aspecto, o estaba esperando el momento oportuno para hacerlo. La respuesta no tardó en llegar. En cuanto el desconocido se acercó un poco, el matón no aguantó y se lanzó hacia él, seguramente pensando en armar pelea. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Justo después de que el hombre entró en la oscuridad, se detuvo bruscamente y, me pareció, incluso se estremeció un poco. Luego llegó un breve silencio. Duró apenas unos segundos antes de que empezara la auténtica pesadilla. En un instante, nuestro guía se volvió lentamente e hizo unos pasos hacia atrás, saliendo otra vez a la luz. Su abdomen estaba atravesado de lado a lado por unos tentáculos extraños que se retorcían en todas direcciones. De la boca del hombre corría sangre y, pese a eso, intentaba decirnos algo. Aunque yo, personalmente, no oía más que el estertor de un moribundo, y entonces lo vimos. La criatura que todo ese tiempo había permanecido en la sombra salió a la luz por primera vez, acercándose pegada a su víctima. No era un ser humano, más bien un cadáver a medio descomponer, solo que equivocado, con aquellos tentáculos ya mencionados y un par sobrante de manos humanas que le salían por la espalda. También noté que no tenía piel. Era como si algo hubiese sido dado la vuelta, del revés. Aquello no podía ser un ser vivo. Pero tampoco creía en extraterrestres ni en demonios. Entonces, ¿qué demonios era esa cosa? Esa pregunta me martilló la cabeza todo el tiempo en que nuestro grupo, ya de 5 personas, se quedó en aquel pasillo, contemplando en shock ese proceso horrendo. Lo peor ocurrió cuando uno de los tentáculos atravesó de pronto la nuca del hombre y salió por su rostro, tras lo cual todas las lámparas de nuestro sector se apagaron por completo. Ahí las chicas no aguantaron, gritaron al unísono del miedo y, sin ponernos de acuerdo, todos corrimos hacia el lado contrario, donde aún había luz. Y la bestia, como si eso mismo estuviera esperando, se lanzó tras nosotros, como si intentara acorralarnos en algún sitio. Y al final lo consiguió. Al doblar otra esquina, vimos al fondo del pasillo una puerta de hierro. Sobre ella colgaba un letrero verde de salida, lo que en esa situación resultaba un poco irónico. Estaba claro que nadie nos soltaría así como así, pero no había otras opciones. A la espalda se oían pasos que se acercaban y el zumbido de lámparas apagándose, así que solo quedaba un camino. El primero en llegar a la puerta fue el chico de la gorra. Sin pensarlo, tiró de la manija y se lanzó al cuarto oscuro. Tras él nos metimos los demás, incluyéndome. Yo corría el último, así que me tocó lo más difícil, encontrar a tientas el pestillo en la oscuridad y atrancarnos contra ese monstruo sediento de sangre. Se había deshecho con facilidad de un tipo de 100 kilos, así que liquidarnos a nosotros le sería pan comido. Pero, para sorpresa, todo salió demasiado suave. La puerta pareció cerrarse sola con llave y nadie siquiera intentó derribarla. Era una trampa corriente. Lo comprendí en cuanto di unos pasos al costado y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Luego mi cuerpo rodó cuesta abajo,
tras los demás. Caímos a una especie de foso, muy oscuro y frío. Nos chupaba toda la energía positiva, dejando solo desesperación y miedo. Miedo ante algo desconocido que se ocultaba en la penumbra de aquel lugar espantoso. Cuando me puse en pie y miré alrededor, vi a unos metros de mí una lámpara parecida a un farol de queroseno. Solo que, en vez de fuego, dentro había una esfera blanca y brillante. Estaba sobre una piedra pulida con forma de cuadrado. Era la única fuente de luz, pero claramente no bastaba para iluminar todo el recinto. ¿Hay alguien vivo? Ayuda, creo que me torcí el tobillo. Balbuceó suplicante una de las chicas. La voz venía de algún punto de la oscuridad, así que era difícil saber quién hablaba. Yo vivo, carajo, gruñí. Me di tal golpe en el coxis que todavía me late. ¿Dónde estás? Ven, te ayudo. El chico se acercó a una de las muchachas, creo que la rubia, y la tomó del brazo. Ella se puso de pie con dificultad y juntos llegaron cojeando hasta mí. Al poco, de la oscuridad surgieron otras dos siluetas, la morena primero, tras ella, la de ojos verdes. Díganme que estoy soñando, por favor. ¿Qué es este lugar y por qué caímos aquí? No, no es un sueño, dije sin apartar la vista del farol, como hipnotizado. Es todo demasiado real. Se parece más a una especie de prueba. ¿Una prueba? ¿Prueba de qué? ¿De cuán rápido vamos a palmar? ¿Viste a esa cosa? ¿Cómo desmenuzó al tipo? Nos han cazado y nos han echado de alimento a unos monstruos. Para ellos somos carne fresca, nada más. Ay, deja ya, no seas tan primitivo. ¿No notaste nada raro? ¿Por qué ese ser se quedaba en el sitio y no nos atacaba? ¿Por qué no alcanzó a nadie, si corríamos como caracoles? Estoy casi segura de que, si el grandulón no se le hubiera echado encima, ahora estaría vivo y aquí a nuestro lado. Joder, chicos, eligieron buen momento para pelear. Salgamos de aquí y luego deciden quién tiene razón. La morena, resuelta, se adelantó hacia el farol. La seguimos todos los demás. Quedarse a solas en la oscuridad no era ningún placer. No recuerdo con exactitud cómo empezó nuestra nueva prueba, pero apenas una de las chicas tomó la lámpara, desde la negrura llegó un chasquido seco, como crujido de huesos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto el sonido se repitió, esta vez mucho más cerca. Fuera quien fuera, venía hacia nosotros y tan rápido que se me cortó la respiración. Hubo un momento en que no aguanté más y, arrebatando la lámpara, la apunté hacia donde sonaban los ruidos. Y el corazón casi se me cayó a los pies. A la luz mortecina vi a un hombre flaco que se arrastraba hacia nosotros con movimientos rotos, antinaturales. Tras cada paso, su torso se doblaba de forma espantosa, provocando aquel crujido, y la cabeza giraba a uno y otro lado, como si olfateara. El rostro del desconocido estaba envuelto en vendas sucias, y llevaba encima un harapo parecido a una bata de hospital. No podía ver nada, seguro, pero, por algún motivo, caminaba directo hacia nosotros, hasta que le apunté con la lámpara. En cuanto la luz bañó a aquella cosa monstruosa, se detuvo al instante y quedó inmóvil, congelada en la postura en que la pillamos. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros? La rubia no aguantó la tensión y gritó al perseguidor. No hubo reacción. Era como si hubiese decidido hacerse estatua con la esperanza de que no lo notáramos. Entonces mi instinto me dijo que acercarse a ese sujeto o hacerse el héroe, como nuestro amigo ya difunto, sería un error fatal. Por eso ni yo ni el otro chico nos apresuramos a hacer nada. Mientras tanto, el ente siguió donde estaba, contemplándonos en silencio con una mirada invisible. Y probablemente habríamos evitado problemas serios si, de pronto, a nuestra derecha no hubiera sonado el mismo chasquido seco. Giré instintivamente hacia el origen del ruido y vi otra figura en la oscuridad, acercándose veloz. La situación era idéntica, en cuanto el haz de luz dio en ese ser, se quedó clavado. Pero el otro, el primero que habíamos visto, de pronto volvió a moverse.
probablemente porque le retiré la lámpara y por un instante se quedó a oscuras. Y ojalá solo hubieran sido 2 de esos diablos, así quizá habríamos podido controlarlos. Pero enseguida el traqueteo empezó a oírse también por la izquierda, por la derecha y por todas partes, como si intentaran cercarnos. ¿Me están jodiendo?, grité, alternando el farol entre una, otra y otra silueta. Muy pronto hubo tantos de esos engendros que ya no podía controlarlos a todos. Y solo quedaba una salida. ¡Corramos! Echamos a correr a ciegas hacia el lado donde no se oía ningún sonido. Y fue lo acertado, allí había un pasillo que subía hacia algún lugar. Solo que teníamos un problema, la chica que se torció el tobillo no podía moverse por sí sola. Todo ese tiempo el chico de la gorra la arrastraba, luego incluso la cargó en brazos para no quedar atrás. Pero entonces intervino el maldito azar. Alrededor había oscuridad absoluta. La lámpara no tenía suficiente brillo ni siquiera para iluminar el camino. Era normal que, en un momento dado, el muchacho no viera una piedra bajo los pies y, tropezando, cayera al suelo con la rubia. Iban los últimos, así que no entendí de inmediato qué había pasado. Y cuando me volví otra vez, ya era tarde. El chico logró levantarse y arrastrarse un poco a un lado. A la muchacha le fue mucho peor, en cuestión de un segundo la engulló la multitud, y su grito se cortó de golpe. En el pasillo estrecho era mucho más sencillo frenar a esa plaga, pues todos venían desde una sola dirección. Agarré al chaval por el cuello de la camisa, lo empujé hacia los demás y yo seguí retrocediendo despacio, de espaldas, haciendo de escudo para el grupo. Avanzaban casi a tientas, pero aún así pronto dieron con un ascensor viejo, en un hueco enrejado con cancelas correderas en lugar de puertas. Dentro había luz, de modo que mi presencia con la lámpara ya no era imprescindible. No veía qué hacían, porque toda mi atención estaba puesta en los monstruos. Se quedaron como hipnotizados, mirándome, esperando a que soltara aquella maldita lámpara. Joder, ¿cómo se abre esto? Sonó a mi espalda una voz femenina. Apártate, déjame probar. El chico intentó embestir las rejas, pero sin éxito. Tenían un candado mecánico de clave, imposible de forzar a mano. ¿Qué pasa ahí? Que el puto ascensor está cerrado. Hay un candado. ¿Candado? ¿Hace falta llave? No. Es código numérico. 10 botones del 0 al 9. ¿Alguna idea? Pues estamos listos. No recordamos ni nuestros nombres, y ahora, ¿códigos? Eso digo yo. Quizás sea alguna fecha señalada o algo así. Aunque el abanico es tal que es más fácil encontrar una aguja en un pajar. Espera, creo que lo tengo. Arriba, casi en cada esquina, estaba escrito un número, algo como 2318. ¿Y si es una contraseña? Caray, qué vista. A ver, probemos. Dicho esto, el chaval se inclinó hacia el candado y empezó a marcar el código. Todos estábamos que no cabíamos en nosotros de la alegría. Pensamos que por fin podríamos salir de ese maldito subterráneo, pero no. Retiro lo dicho. No va. Mierda, no recuerdo bien las 2 últimas cifras. Prueba 2316. Y entonces noté algo raro. Tras introducir la combinación incorrecta, el farol de mis manos parpadeó y empezó a brillar un poco más tenue, como si fuera un castigo por el intento fallido. Ya después del segundo error me puse de verdad tenso. Si antes los vendados se quedaban quietos sin moverse, ahora su comportamiento cambió. Empezaron a agitarse, a girar la cabeza y a mover los dedos, como si poco a poco se descongelaran. Otra vez no. Por favor, concéntrate y recuerda esas malditas cifras. Piensa, ¿qué era? Prueba 17, solté. La lámpara se apagó un segundo. Bastó para que las primeras filas de mutantes cobraran vida y se lanzaran hacia mí. Por suerte, al cabo de un instante la luz volvió y frenó a la horda enloquecida.
Ya no tenía margen de error. Recordé 2319. Sí, eso, 2319. Y por fin llegó el momento que tanto habíamos esperado. En cuanto introdujimos el código correcto, el candado se abrió. Las puertas del ascensor se descorrieron y entramos sanos y salvos en la cabina. Las criaturas que nos habían estado acosando todo ese tiempo simplemente dieron la vuelta y se disolvieron en la oscuridad, como si nunca hubiesen estado allí. Otra prueba había terminado, pero quedaba aún una más, quizá la más difícil, porque desnudó nuestra esencia. Mostró quién podía seguir siendo humano incluso en la situación más crítica y quién estaba dispuesto a arrebatar una vida ajena con tal de salvar su propia piel. Dentro del ascensor, presionamos el único botón del panel, la cabina se puso en marcha y empezó a trepar lentamente. Ya entonces tenía un mal presentimiento, pero hice todo lo posible por ocultar mis nervios para no parecer débil ante los demás. Oigan, creo que recordé cómo me llamo. Soy Nikita. Nikita Leonov, del 97, dijo el chico, por fin quitándose su gorrita blanca, que no había tocado desde que lo vi en la habitación. Sí, yo también, dijo la pelirroja. Me llamo Asia, y mi edad mejor me la guardo, que quede en secreto. Fue la primera vez que sonreía desde que despertamos en aquel sitio extraño. Y yo soy Anya. Un gusto. ¿Y tú? La morena se dirigió a mí, rozando levemente mi hombro, y entonces, de golpe, me vino una escena a la cabeza. Un timbre femenino muy familiar gritaba mi nombre. Ni siquiera lo llamaba, lo vociferaba. Yo iba al volante de un coche, fuera, lloviznaba. Y entonces, un destello brillante. Y el recuerdo se cortó. Senia. Me llamo Senia. Seniok, ¿y ese ceño? ¿Recordaste que le debes dinero a alguien? No, es que me pasó por delante un episodio raro. Como si fuera conduciendo. Bah, olvídalo. Será algo de la vida que se me cruzó. No le des vueltas. Cuando salgamos de este agujero, todo va a aclararse. Si ya casi somos familia. Lástima lo de Blondie, que no lo logró. Era bonita chica. Tras las palabras de Nikita cayó un silencio. Íbamos en el ascensor, mudos, recordando por lo que habíamos pasado para llegar allí. ¿Para qué había sido todo esto? ¿Por qué nos expusieron al peligro? ¿Qué hicimos para merecer semejante vejación? Mientras pensaba en ello, el ascensor llegó a un piso donde solo había una habitación. Parecía un cuarto de baño de un manicomio abandonado, paredes de azulejo blanco, urinarios, lavabos con espejos. Daba la impresión de que nadie asomaba por allí desde hacía mucho. Había moho, olía a humedad. Pero lo que más me impresionó fueron los inodoros con lavabos y la bañera solitaria en la esquina del fondo. Estaban muy manchados de óxido y de vaya a saber qué más, como si hubiéramos entrado en una película de terror. Pon a alguien a limpiar aquí y ya no harían falta monstruos, murmuré. Un desastre total. Al entrar, las puertas del ascensor se cerraron solas y se fue otra vez hacia abajo. En ese mismo instante sonó en el techo el ya familiar altavoz. Felicitaciones, han llegado a la fase final. Quiero advertirles, la siguiente prueba será un poco injusta. De todos los presentes, solo podré dejar ir a 2. ¿Quiénes serán? Eso tendrán que decidirlo ustedes mismos. Les aconsejo no demorarse. Tienen solo 10 minutos. Un pequeño añadido, quien mire primero dentro del lavabo de la izquierda duplicará sus probabilidades de salvación. Que gane el más fuerte. El pánico me invadió. Miré a los chicos que estaban a mi lado y vi en sus caras exactamente los mismos pensamientos y emociones que había en la mía. No querían creer lo que oían, aunque, en el fondo, entendían que no tenían mucho donde elegir. En una de las paredes colgaba un reloj, las agujas marcaban las 23:09. Nos quedaban apenas 10 minutos para decidir quién saldría vivo. Chicos, sin tonterías. Es una provocación pura y dura.
Espero que lo entiendan. Mis palabras hicieron que apartaran la vista del reloj y se miraran entre sí. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y si dice la verdad? Ya viste lo fácil que les resulta matar. Y esos mutantes también fueron humanos alguna vez. ¿Y qué propones? ¿Que nos matemos entre nosotros? ¿Estás loco? Asia decidió apoyarme. ¿Por qué no? Solo pueden salir dos. No somos unos bárbaros, ¿o sí? El chico me clavaba la mirada como a un rival, no a un ser humano. Yo seguía intentando entrar en razón a ese imbécil, aunque por dentro entendía que el proceso ya era irreversible. ¿Y a esos dos cómo los elegiste? ¿A ti y a ti? No. Yo estaré con él, intervino Anya, la morena, que estaba más cerca del dichoso lavabo. Recordé a Nikita. Íbamos juntos en el coche. Con nosotros iba también Xiuja, la rubia. Era mi amiga. Sí, yo también la recordé. A ustedes, en cambio, no. ¿No habrán sido ustedes quienes nos trajeron acá? Entonces el chico dio un tirón brusco y me empujó contra la pared. Anya, que estaba un poco más allá, corrió al lavabo y sacó de él un revólver plateado. Asia, mientras tanto, no podía moverse del sitio. Estaba, al parecer, profundamente conmocionada. ¿Y quiénes sino ellos? Fíjate, hasta los anillos son iguales, dijo el tipo. En ese momento, por fin me cayó la ficha. Miré a Asia y luego a su mano derecha. Ella también me miró, y nos sonreímos, aunque llevábamos ya unos segundos bajo la mira. Era mi esposa. Era su voz la que había oído en aquel recuerdo. Íbamos en el coche, fuera llovía, y luego un destello brusco. ¿Será? Entonces tronó el primer disparo. Vi cómo la sangre le salía a borbotones de la sien, manchando el azulejo blanco, y su cuerpo sin vida cayó al suelo. Me cuesta describir con palabras todas las emociones y sensaciones de aquel instante, cuando mataron ante mis ojos a la persona que amaba. La acababa de recordar y ya tenía ese dolor salvaje en el alma del que solo quería librarme. No alcancé a volver la cabeza para mirar por última vez a los ojos del asesino, cuando sonó el segundo disparo. Esta vez, a mí, en la frente. Caí al suelo en un charco de mi propia sangre. Y no estaba muerto. Quiero decir, el cerebro seguía funcionando, pero el cuerpo no me obedecía. Era como si interpretara a un muerto en una película, igual que mi esposa. Yacíamos mirándonos el uno al otro, y yo, además, veía a aquella pareja podrida. No cabían en sí de alegría por haber engañado al sistema, llegar primero al arma y eliminar a los rivales. Sí, claro. No por mucho. Por un instante hasta me dieron algo de lástima. Bastó con que tiraran el revólver y empezaran a mirar alrededor, esperando a ver cuándo vendría su salvación, para que, de pronto, de la bañera mugrienta que llevaba todo ese tiempo en la esquina empezara a manar una luz roja, como salida del mismo infierno. El espacio se llenó al instante de alaridos desgarradores, y del borde de la bañera asomaron tentáculos ensangrentados, iguales a los del demonio del pasillo. Lo que pasó después, creo que ya lo imaginan. Nikita y Anya ni siquiera alcanzaron a entender qué ocurría cuando los tentáculos les rodearon el cuello y, en un segundo, los arrastraron dentro de la bañera. A partir de ahí, todo fue bruma. Solo recuerdo que ante mis ojos apareció una pátina blanca y luego un fogonazo. Desperté ya en el hospital, vendado y hecho trizas. El 15 de abril, a las 23:19, ocurrió un accidente grave. Aquella noche caía una llovizna ligera. Había pocos coches en la carretera. Mi esposa y yo volvíamos a casa tras una función de cine nocturna cuando un BMW gris invadió el carril contrario. Al volante, en estado de embriaguez, iba un joven, Nikita Leonov, nacido en 1997. Murió en el hospital sin salir del coma. Llevaba a dos chicas. La de 25 años, Anna Bulgakova, que iba de copiloto, también falleció. Solo sobrevivió una chica rubia,
que iba en el asiento trasero y llevaba el cinturón de seguridad. Mi esposa y yo también nos salvamos de milagro, aunque nuestro coche quedó hecho trizas. En ese choque monstruoso resultó herido también un motorista. Iba en su Harley detrás de nosotros y no alcanzó a esquivar a tiempo. Lo lanzó fuera de la calzada hacia la acera, pero, por suerte, el hombre logró salir adelante y despertó del coma incluso antes que los demás. Y, ¿saben? Tal vez lo habría achacado a mi imaginación enferma. Pero no fui el único en ser testigo de aquella pesadilla. Mi esposa, el motorista, por cierto, se llama Andriuja, y Xiuja confirmaron que también vieron aquellos pasillos horribles, la voz del altavoz y las criaturas monstruosas que nos ponían a prueba, hurgaban en nuestras almas y buscaban fallas de las que agarrarse. Era una especie de test, quién era realmente digno de una segunda oportunidad y quién estaba condenado a arder por la eternidad en el infierno por su alma podrida. Andriuja superó la prueba más rápido, porque, en esencia, sacrificó su vida por los demás. Por eso fue recompensado. Xiuja es un alma buena, no le haría daño ni a una mosca. La entidad la eligió como víctima para observar la reacción del resto. Sí, aquel foso con la lámpara. Nikita, claro, intentó ayudarla, pero más bien por vanidad, quería parecer un héroe ante los demás. Cuando cayeron al fondo, en lugar de ayudar a la chica, el muchacho la apartó con los pies y reptó hacia la luz salvadora. Los otros también fallaron en ese episodio. Yo aún intenté espantar a los monstruos y buscar una salida, pero Anya y Asia no hicieron nada en absoluto, por eso hubo una última fase, la definitiva. Allí se decidió todo. Esta historia, sin duda, tiene una moraleja, pero que cada uno la encuentre por sí mismo. Yo solo quiero decir que, después de aquel accidente, pude replantearme muchas cosas y creer que, después de la muerte, nos espera algo más. Quizás sea la reencarnación del alma o el reparto clásico, a unos, el paraíso, a otros, el infierno. Pero algo habrá, sin duda. En eso creo sinceramente.